Como nosotros hemos visto, el apóstol Pablo viene haciendo una defensa vehemente del Evangelio. Viene hablando de que la justificación es por fe, no es por obras. No se debe a las obras que el hombre puede hacer, sino que se debe a la fe que nosotros depositemos en Cristo Jesús, ¿sí? La salvación no se puede ganar, no se puede comprar. La salvación única y exclusivamente es por la fe en Cristo. Nuestras obras nunca nos van a salvar. Nuestras obras delante de Dios, hemos visto, no son nada. Inicialmente nosotros solo podemos alcanzar y ver la salvación única y exclusivamente por la fe, ¿sí? Entonces es la defensa que el apóstol Pablo viene haciendo de lo que es el Evangelio. Habló de la justicia, habló de la fe. Hace 8 días nosotros vimos que él inicia hablándoles desde su experiencia, ¿sí? Él les dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por fe? ¿Su vida espiritual se ha tratado de la ley o de la fe? Básicamente lo que el apóstol Pablo hace es mostrarles en su experiencia, en la experiencia que ellos han caminado, cómo fue la salvación que obró en sus vidas, ¿sí? Ahora él va a entrar en un tema sensible, muy sensible para el pueblo judío, y es hablar de Abraham, ¿sí? Y vamos a ir a Gálatas 3, al versículo 6, y el apóstol Pablo dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo inmediatamente va a la raíz del judaísmo. La raíz del judaísmo obviamente es el padre Abraham, ¿sí? Digamos que creo estar seguro que las únicas naciones que saben cuál fue su primer ciudadano es los judíos, ¿sí? O sea, los judíos saben que su primer ciudadano válido, ratificado, es Abraham, ¿sí? No, creo que los musulmanes también creen que su primer ciudadano fue Abraham, ¿sí? Creo que son los únicos países del mundo que saben con certeza quién fue su primer ciudadano. Si a nosotros los colombianos nos preguntan quién fue nuestro primer ciudadano, creo que no podríamos decirlo. Pero el apóstol Pablo va a hacer la defensa del Evangelio y va a enfocarse, todo este pasaje de aquí en adelante, va a enfocarse en Abraham. Y va a explicarle a los Gálatas por qué él dice que Abraham fue salvado por la fe y no por las obras. Los judíos y el pueblo judío enseña que Abraham guardó toda la ley y que la salvación única y exclusivamente es si tú cumples toda la ley. De hecho, ellos citan Génesis 26, donde dice que Abraham cumplió todas las leyes, todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los preceptos. Y los judíos se agarran de allí para enseñar que la salvación única y exclusivamente es por las obras, porque así lo hizo el padre Abraham. Siempre que Jesús predicaba, ellos decían: nosotros no somos nacidos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, el apóstol Pablo aquí va a ir a la raíz de la defensa de su evangelio y va a ir a la cabeza del pueblo judío, que es Abraham, ¿sí? Si Abraham es el padre de la fe, entonces vamos a ver qué fue lo que hizo el padre Abraham. Y aquí Pablo va a intentar defender su evangelio y decir: miren, el evangelio es por fe, por gracias, gracia inmerecida. Solo puedes responder a Jesucristo por medio de la fe, no por medio de las obras. Es lo que él va a intentar decirles, ¿listo? Antes de ir a Abraham, quiero que miren el versículo 8 un segundito. Y dice la Escritura: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano ¿qué? Muy bien, ¿alguien sabe buena nueva cómo se dice en latín?
¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Aquí dice literalmente en latín proto evangelium, que quiere decir que Dios le reveló anticipadamente a Abraham el evangelio. Es lo que no lo estoy diciendo yo, está diciendo el apóstol Pablo. Pablo dice que Dios a Abraham le reveló de antemano el evangelio. Vamos a Génesis 12 a hablar un poquito acerca de cómo fue que Abraham fue justificado, fue declarado justo delante de Dios por medio de la fe. Entonces miremos lo que dice, este es un versículo muy conocido, Génesis 12, del 1 al 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Nosotros normalmente, o personalmente me pasaba mucho, que cuando yo leía este pasaje, creía que esto solo se trataba de Abraham, ¿sí? O sea, como Dios apareciéndole y diciéndole: bueno, Abraham, tú serás bendito, serás bendecido, bendecirás a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero decirles que esto no se trata de Abraham, en cierto sentido, no se trata solo de él, sino que vamos a entender por qué Dios dice, y Pablo dice a través del Espíritu Santo, que Dios de antemano le reveló el evangelio a Abraham. Si nosotros leemos la Biblia de Génesis 1 a Génesis 11, nosotros vamos a ver algo dramático en la escritura, y es que el diseño de Dios se vio completamente deteriorado, ¿sí? Génesis 1 habla de la creación, Génesis 2 Dios detalla cómo creó a Adán, cómo creó a Eva, cómo les dijo que fueran una sola carne, cómo les dijo que se multiplicaran. Génesis 3 habla de la caída del hombre y cómo el pecado entró en la humanidad. Desde ahí la escritura empieza a cambiar y empieza a tomar un tono oscuro, porque allí entró el pecado en la humanidad. Y si nosotros vemos Génesis 4 habla de un asesinato. Caín mató a Abel. En Génesis 5 dice que Dios vino desde los cielos y se arrepintió de haber creado al hombre. Génesis 6 empieza a hablar de que la corrupción moral era tan grande que Dios llama a un hombre que se llama Noé, y Dios hace y le dice a Noé que va a ser un diluvio, que va a acabar con todos. De todo el mundo solo se iban a salvar 8. Después de eso dice que parece que hay esperanza en Noé, y Noé se levanta y nosotros vemos que Noé se embriaga, se emborracha, y es la historia y la historia y la historia y la caída y la caída. De Génesis 1 a Génesis 11 nosotros vemos un panorama oscuro, vemos un panorama gris, vemos que un Dios que acabó con todo, hizo un diluvio, escogió 8 personas y con esas 8 personas dijo: voy a volver a empezar. O sea, literalmente el panorama de Génesis 1 a Génesis 11 es gris, es oscuro, ¿sí? Y no es muy distinto a nosotros, no es muy distinto a nuestras vidas, no es muy distinto a lo que hace el pecado en el corazón del ser humano, ¿sí? La verdad es que el ser humano, por su naturaleza, es inclinado a satisfacer su carne, a satisfacer sus deseos, a pensar en él mismo. Todo se trata de mí, todo se trata de mis deseos egoístas, todo se trata de mi carne. Y sobre todo el punto álgido antes de Génesis 12, pues ese es Génesis 11. Y ustedes saben que en Génesis 11 se reunieron un poco de personas y dijeron: hagamos una torre que llegue hasta los cielos. Y ellos empiezan a edificar la torre, y Dios manda juicio sobre ese lugar, y dice que confunde las lenguas de todos y que allí se dispersan las naciones. Si nosotros terminamos leyendo Génesis 11, nosotros vemos que Dios mandó juicio sobre las naciones, y es un panorama un poco oscuro, es un panorama un poco gris, y es allí donde empieza Génesis 12, ¿sí? Porque en Génesis 12
el mismo Pablo le dice: yo a Abraham le revelé el Evangelio de antemano. Antes él se dio cuenta de lo que Dios le estaba hablando y lo que Dios le quería decir, ¿sí? Entonces nosotros vemos y entendemos que de Génesis 1 a Génesis 11 sencillamente el panorama es oscuro. Y básicamente sucede igual en nuestras vidas si nosotros no hemos confiado plenamente en la persona de Jesucristo. Sencillamente el ser humano será esclavo de sus pecados, de sus deseos, de su pasión carnal, de su deseo egoísta. Solo voy a poder vivir en función de mí mismo, de mi placer, de lo que yo quiero, y no voy a poder encontrar la vida y la salvación que Dios a mí me ofrece, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos Génesis 12, nosotros nos vamos a dar cuenta que en tan solo 2 versículos Dios habla 6 veces de bendecir. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, en este versículo cambia el lenguaje que Moisés viene utilizando, y él aquí quiere resaltar una luz. O sea, en medio de tanta oscuridad hay una luz, y es la bendición que Dios le ofrece a Abraham. Hay una esperanza en medio de tanta oscuridad, y es la luz que Dios ofrece a través del Evangelio. O sea, cualquier persona en 5 sentidos se va a dar cuenta que aquí el lenguaje empieza a cambiar. Aquí Dios empieza a hablar de bendición, de un propósito, de un plan redentor, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando Dios le habla a algún profeta, siempre el profeta era consciente de los sucesos hasta dónde iban, ¿es claro? En este caso, como Dios se le revela a Abraham, Abraham es consciente de lo que ha sucedido en el huerto del Edén, de que Adán y Eva pecaron. Él conoce la historia del diluvio y obviamente él conoce la historia de Babel, ¿sí? Lo que sucedió en Babel, de que Dios confundió las lenguas, de que Dios confundió y envió juicio sobre las naciones, ¿sí es claro? Entonces aquí nosotros podemos entender que el lenguaje es dramáticamente cambiado, que hay una bendición que Dios va a ofrecer. Ahora, ¿de qué se trata esta bendición? ¿Sí? ¿Qué le promete Dios a Abraham? Si nosotros vemos, Dios le dice que engrandecerá su nombre, hay una bendición para él, que él tendrá una descendencia y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Le dará una tierra, le dará una descendencia, y a través de él todas las naciones de la tierra serán benditas en él. ¿Sí es claro? Ahora, aquí quiero hacer un punto. Abraham sabía que esta bendición no solo se trataba de él, ¿sí? Porque la bendición que Dios le está ofreciendo también implica una bendición para todas las familias de la tierra. Abraham entiende que esto única y exclusivamente no se trata de él, se trata del plan de Dios eterno redentor para rescatar a un pueblo que está caído en sus delitos y en sus pecados. La única esperanza que nosotros vemos en el principio es Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice que Dios heriría en la cabeza a la serpiente y que la serpiente heriría en el calcañar a Cristo, pero sobre todo ese versículo habla de algo, y es de la simiente. La simiente de la mujer, alguien que va a nacer de la mujer, es el que a nosotros nos va a liberar y es el que a nosotros va a traer redención. Para los que han estado leyendo la escritura un poquito juiciosos, ustedes se van a dar cuenta de algo. Es que la Biblia hace un énfasis importante en las cronologías. ¿Sí lo han visto? Que Dios empieza a hablar y todos quieren detallar la cronología. Pasa desde Génesis 4, la primera cronología es Adán, Eva, Caín, Abel. Después empiezan a hablar la cronología de Seth. Y si tú pasas por Primera de Crónicas, por Esdras, por Nehemías, todos ellos traen una cronología. Porque el pueblo de Israel está esperando algo. ¿Qué está esperando? Una simiente que les va a traer libertad de su esclavitud a ellos.
una simiente en la cual ellos van a experimentar la bendición completa que Dios había dado a Abraham. Si el pueblo de Israel no estuviera esperando la bendición que Dios le había prometido a Abraham, si ya se hubiera cumplido esa bendición, ellos no seguirían citando genealogías, ellos no seguirían citando tribus y tribus y tribus y tribus, porque ellos sabían que todavía no había llegado esa simiente. Abraham sabía que la bendición que Dios le estaba ofreciendo no solo eran tierras, camellos, caballos y todo lo que hoy se dice, ¿sí? La verdad es que Abraham sabía que la bendición que Dios le estaba ofreciendo es una bendición a nivel espiritual que va a traer libertad de la esclavitud que nosotros tenemos sobre el pecado, ¿sí? Muchos predicadores hoy dicen que la bendición de Abraham es que Abraham fue rico en gran manera y que tuvo una tierra grande. Pero la verdad es que la bendición de Abraham va mucho más allá de tener vacas, caballos, ovejas. La bendición que Dios aquí le está ofreciendo a Abraham es una bendición que es mucho más grande de lo temporal, de lo terrenal, y es algo eterno que Dios aquí le va a ofrecer a Abraham. Y Abraham lo entiende en el primer momento que Dios le habla. Miremos lo que dice Hebreos 11 un momentico. Muy bien, miremos lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como ¿qué? Y salió sin saber a dónde iba. Y mira lo que dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de ¿qué? Porque Abraham esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y mira lo que dice el versículo 15 de Hebreos 11. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban, está hablando de una patria, una mejor. ¿Esto es qué? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse, porque les ha preparado ¿qué? Miren, Abraham sabía que la tierra que Dios le estaba prometiendo era una tierra eterna. También hace referencia a una tierra física, ya vamos a hablar de eso. Pero el primer llamado que Dios le hace a Abraham, aquí lo está diciendo el autor de Hebreos 11. El autor de Hebreos 11 dice que Abraham, cuando fue llamado, tenía una esperanza que es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, es la ciudad que tiene fundamentos, es una ciudad celestial, eterna. Eso es lo que Abraham entiende, que Dios quiere traer una bendición espiritual sobre él, sobre su descendencia, porque de Génesis 1 a Génesis 11 solo ha habido maldición, solo ha habido juicio, solo hay dolor, solo hay pecado, pero en Abraham hay una bendición que no solo es para él, sino que va a ser para su descendencia y para todas las familias de la tierra. Hay una bendición que está para nosotros única y exclusivamente a través de Abraham. Pero Abraham sale entendiendo que Dios no solo le ha prometido una tierra física, sino que es algo más grande que él, y es una tierra y una descendencia espiritual. Abraham entiende que se trata de algo espiritual, que Dios está tratando con él en términos espirituales. Eso lo entiende Abraham, eso lo dice el autor de Hebreos, que Abraham sale con una esperanza, es una esperanza de redención. Alguien que va a redimir su alma de la esclavitud del pecado. Si nosotros miramos, Abraham nació en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era una ciudad cosmopolita, era una ciudad con mucho funcionamiento, mucha gente.
Ustedes la pueden ver en YouTube. Es una ciudad más o menos que tiene como, no me acuerdo la extensión, pero es una ciudad grande, es una ciudad desarrollada. Y muchos estudiosos de la Biblia dicen que tal vez Abraham en ese lugar era un hombre adinerado, que su padre era un hombre adinerado y que Abraham en ese lugar tenía recursos, tenía modos, ¿sí? Entonces, cuando Abraham sale, él no sale porque Dios le está ofreciendo cosas terrenales como base, sino que Abraham entiende que Dios le está ofreciendo un fundamento espiritual que va a traer redención, no solo a su familia, sino a todas las familias de la tierra. Es la promesa que Dios le está haciendo aquí a Abraham. Miremos lo que dice Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había. Miremos un momentico Gálatas 3:16. Yo espero que hoy me puedan seguir porque hoy el tema es un poco denso. Gálatas 3:16. Mira lo que dice este pasaje que es impresionante. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando nosotros miramos Génesis 12:7, Dios le dice a Abraham, ¿a tu descendencia qué? Daré esta tierra. Pero si nosotros miramos la palabra descendencia en hebreo, yo no sé hebreo, pero dice Sara o Saré, que quiere decir una descendencia singular. Está hablando de una simiente singular que va a traer bendición a todas las familias de la tierra. Una simiente que va a traer bendición a todas las familias de la tierra. Y aquí Pablo nos dice que habla de una simiente y que la simiente es Cristo. Abraham sale de Ur de los Caldeos entendiendo que la promesa de Dios es una promesa de redención, es una promesa de salvación para todas las naciones, es una promesa de bendición para todas las naciones, porque hasta ahora solo había habido juicio y maldición. ¿Sí es claro? O sea, Abraham sale entendiendo que no solo se trata de una promesa física, sino que hay algo mucho más al fondo, y es una promesa espiritual, es una promesa de redención, es una simiente prometida en Génesis 3:15 que ahora la va a administrar su descendencia. ¿Es claro? Miremos lo que dice Juan 8, un momentico. Miren lo que dice Jesús en Juan 8:56. ¿Quién nos ayuda? Juan 8:56, ¿qué dice? Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Muy bien. Abraham nuestro padre, ¿qué vio? ¿Se gozó en qué? En que él vio. Abraham vio ¿a quién? A la simiente. Abraham entendió que la simiente suya iba a traer bendición universal, iba a traer bendición general, iba a traer salvación a las personas que se encontraban perdidas en sus delitos y en sus pecados. ¿Sí es claro? Ahora volvamos a Génesis 15. Bueno, hay algo importante que hay que aclarar y definir, es qué es bendición, ¿sí? Porque si nosotros hoy hablamos con cualquier persona, en cualquier lugar, y esa persona nos dice, uy, el Señor cómo ha bendecido a esa persona,
cómo el Señor le ha bendecido. Nosotros inmediatamente, ¿qué pensamos? ¿Y qué pensamos? Material. Sí, sí. Es verdad, es real, ¿sí? Si nosotros escuchamos que a uno le pasa en la cita, ¿sí? Usted no sabe el Señor, usted no sabe el Señor cómo me ha bendecido, ¿sí? No he tenido tiempo para ir a la iglesia, pero el Señor me ha bendecido de una manera impresionante. La bendición no se trata solo de cosas materiales. La verdad es que la bendición es superior a cosas materiales y lo dice Efesios 1. Si tú lees Efesios 1, Pablo dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición mayor es una bendición espiritual. Ya vamos a entender por qué. La verdadera bendición que Dios nos ofrece sobrepasa las cosas terrenales y nos lleva a entender que la bendición de Dios es espiritual. Vamos a Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dijo? No No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si nosotros leemos Génesis 14, aquí Abraham viene de una pelea. Derrotó a 4 reyes de 4 naciones y normalmente en esa época mesopotámica, si tú vencías a un rey, lo más probable era que ese rey volviera a atacarte. Y Abraham no solo había derrotado a un rey, sino que había derrotado 4 reyes. Entonces aquí Abraham está lleno de miedo, está lleno de temor. Por eso Dios se le aparece y le dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dijo? No temas, Abraham, ¿yo qué soy? Ahora Abraham aquí está en una crisis de fe y dice, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué sucedió? Creyó a Jehová y le fue contado. Es lo que hemos venido hablando, ¿sí? Y es el pasaje que cita Pablo en Gálatas 3:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en esa promesa que Dios le estaba dando. Abraham creyó en esa promesa que Dios le había dado. Abraham creyó en lo que Dios en ese momento le estaba diciendo para él y para su descendencia, ¿sí? Dice que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia, o sea, él fue declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Por su fe, sencillamente y única y exclusivamente por su fe. Abraham en este momento es justo delante de Dios única y exclusivamente porque ha confiado en la promesa que Dios le ha dado. Nosotros vamos a entender algo, que este es un pacto incondicional, y vamos a ver Génesis 17, que es un pacto condicional. Porque es ahí donde se basa la fe y la esperanza del judaísmo, y es ahí donde se basa la fe y la esperanza de todos los que hoy quieren vivir por la ley. Aquí en Génesis 15 Dios está estableciendo un pacto de pura gracia. Dios se le aparece a Abraham y le dice: yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham lo único que tuvo que hacer fue tener fe. Miremos lo que dice el versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, ¿qué sucedió? Sobrecogido el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él,
Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, bueno, todos los feos. Esto es impresionante y esto es lo que sustenta la fe del cristiano, ¿sí? Dios hizo un pacto incondicional de gracia con su pueblo. Normalmente en esa época, ¿cómo se sellaban los pactos? ¿Sí vieron que Dios le dice que coja un cordero, que coja y los partan por la mitad? Es un pacto de sangre. Y entonces los animales eran partidos y se ponían a un lado y al otro lado. Las personas que hacían el pacto tenían que pasar por el medio, declarando el pacto al cual habían llegado en acuerdo. Entonces cuando pasaban por la mitad estaban afirmando algo, que si alguno no cumplía el pacto, ese era digno de morir como los animales que habían matado. Normalmente en esa época las dos partes pasaban por el medio de los animales, cada uno ratificando un pacto. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién pasó por el medio de los animales? Una antorcha. ¿Que hace referencia a quién? A Dios. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba durmiendo. Él estaba viendo. Él sencillamente era un espectador de un Dios que pasa por el medio de los animales y que le está diciendo a Abraham que su pacto es un pacto incondicional, que es un pacto de pura gracia, que Abraham no estaba haciendo nada, Abraham estaba en reposo. Abraham lo único que hace en este pasaje es que es creer. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Obviamente no solo creyó que se trataba de un descendiente físico, porque si nosotros creemos en un descendiente físico no somos salvos, no somos justos. ¿Cómo se salvaban los hombres del Antiguo Testamento? Creyendo en la simiente prometida que había de venir. Obviamente aquí está sucediendo algo y es un pacto incondicional de gracia, única y exclusivamente para aquellos que ponen su fe y su confianza en la simiente, y la simiente es Cristo. Aquí se establece el pacto soberano de pura gracia. La salvación es por gracia. Génesis 15. Génesis 12 es la primera vez que Dios hace un pacto. Génesis 15 Dios dice: es un pacto incondicional. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es creer. Ahora vamos a Génesis 17. Mira lo que dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Estoy hablando solo? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, aquí ya no empieza a aparecer un pacto de gracia. Aquí ya aparece y empieza a parecerse a un pacto de obras, ¿sí? En esa época, en la época mesopotámica, habían dos tipos de pactos que los reyes hacían con su pueblo. Un pacto se llamaba pacto real, que sencillamente el rey decía: quiero regalarte una tierra, tómala, tú no has hecho nada, es tuya. Eso lo llamamos un pacto de gracia. El rey está regalando una tierra,
El vasallo no hace nada, sencillamente recibe la tierra y da gracias. Ahora, el segundo tratado era un tratado de vasallaje, se llama eso. El tratado de vasallaje, el rey decía: yo soy el rey Pepito Pérez y tú debes hacer esto y yo te daré esto. ¿Eso es un pacto de qué? De obras, porque ahí el vasallo tiene que hacer algo. Ustedes son los de la gracia, ¿sí? Entonces, en este lado Dios hace un pacto de gracia, el rey hace un pacto de gracia, ¿sí? Pero cuando el rey pide una condición, cualquier cosa, yo soy el rey Pepito Pérez y ustedes deben hacer esto para que yo les dé esto. Esto es un pacto de obras. Muy bien. Nosotros vimos que en Génesis 15 Dios hizo un pacto de gracia. Es pura gracia. A la simiente de Abraham serán benditas en ti. Aquí se empieza a poner complicado el panorama. Porque aquí aparentemente Dios dice que es un pacto de... Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Mira lo que dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro diciendo, sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi qué, es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, ¿por pacto qué? Por pacto eterno, ¿sí? ¿Para qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mira lo que dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona que ha violado. Pregunta: ¿un pacto que se puede violar es un pacto condicional o es un pacto incondicional? Condicional. ¿Es un pacto qué? Condicional. Ok. Entonces podemos decir que el pacto de Dios con Abraham es un pacto condicional. ¿Cómo así? ¿Ustedes me están leyendo conmigo? ¿Están perdidos? ¿Se me fueron? ¿El pacto de Dios con Abraham es un pacto condicional? Sí. ¿El pacto con Dios con Abraham es un pacto incondicional de gracia? ¿Y dónde me dejan Génesis 15? Sí. Dios pasó por en medio, Él prometió que Él iba a cumplir el pacto. Aquí tenemos una aparente contradicción. Génesis 15 habla de un pacto de gracia. Génesis 17 habla de un pacto condicional de obras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es en esto que se basa el pueblo judío para decir que nosotros debemos guardar la ley mosaica y hacer fiestas judías y hacer todas esas cosas. Es aquí. Este es el punto. Este es el punto de quiebre. ¿Qué hacemos? Porque los judaizantes llegaron a la iglesia a decirles: mira, es un pacto perpetuo y la validez del pacto perpetuo es la circuncisión. Nosotros debemos circuncidarnos, porque el que no circuncide su prepucio ha violado el pacto de Jehová y no hace parte de la familia de Abraham y no tiene la bendición de Abraham. ¿Qué problema? ¿Sí lo estás viendo?
Porque los judíos decían, nuestro padre en la fe, ¿quién es? Abraham. ¿Dios con quién hizo el pacto? Con Abraham. Entonces, si nosotros debemos mirar a alguien, es mirar a Abraham. Y si nosotros vemos a Abraham, Abraham se circuncidó él, sus familias y sus generaciones. Entonces nosotros debemos guardar la ley, la salvación es por obra y tu fe en Cristo es una añadidura. Debes tener fe en Cristo y hacer también estas otras cosas, estas otras leyes. Es lo que está sucediendo aquí. Toda la teología cristiana se basa en lo que nosotros definamos a partir de estos pactos. Nosotros tenemos que decir, el pacto de Abraham es un pacto de gracia o es un pacto de obras. Pero como nosotros podemos ver, la Escritura dice, el que no guarde la ley ha violado mi pacto. Algunos teólogos dijeron, no es un solo pacto, son dos pactos. Es un pacto de gracia y es un pacto de obras. Pero si tú miras los profetas del Antiguo Testamento, nunca se refirieron como a los pactos de Abraham, sino al pacto que Dios había hecho con Abraham. Le pido a Dios que me ayude para poder explicarles lo que sigue. El pacto con Abraham es un pacto de naturaleza dicótoma. ¿Qué quiere decir eso? Que es un solo pacto que tiene dos implicaciones. Una implicación va a ser para la simiente espiritual de Abraham y otra implicación va a ser para la simiente en la carne de Abraham. La simiente en la carne de Abraham es el pueblo judío. Entonces, esa dicotomía en el pacto dice, la simiente espiritual de Abraham hace referencia al pacto de gracia. La simiente carnal de Abraham hace referencia al pacto de obras. Por eso Pablo le dice a su iglesia, le dice, miren, ¿qué fue primero, la circuncisión o que Abraham creyó y fue justificado por justicia? Que Abraham creyó. O sea, antes del pacto de obras está el pacto de gracia. Entonces quiero que me entiendas esto. El pacto de gracia es el pacto general. El pacto con Abraham es un pacto de gracia, pero al cual se le ha subordinado un pacto de obras. Y esas obras las tenía que cumplir la descendencia en la carne de Abraham. El pacto de Génesis 17 es un pacto que empieza a revelar que el pacto que Dios va a hacer con la simiente en la carne de Abraham es un pacto de obras. Si nosotros leemos Éxodo 20, donde se establece el pacto mosaico y las leyes, Éxodo 20 Dios dice lo mismo. Yo soy el Dios todopoderoso que te saqué de la tierra de Egipto. Amarás al Señor tu Dios. No jurarás su santo nombre en vano, santificarás las fiestas. O sea, tiene la misma estructura que Génesis 17. Éxodo 20 tiene la misma estructura de Génesis 17. Lo que Dios está haciendo aquí es revelar un pacto de obras que su descendencia en la carne tenía que cumplir para que se estableciera formalmente el pacto de gracia. ¿Sí es claro? Lo voy a volver a repetir. El pacto de gracia y el pacto incondicional es primero. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. No es muy difícil entender. Después Dios ha subordinado un pacto de obras a través de la descendencia en la carne de Abraham, que se establece formalmente en Éxodo 20 y cuya culminación termina en la simiente de Abraham, que es Cristo. Porque Cristo cumplió todas las obras y Cristo cumplió toda la ley. Lucas hace un esfuerzo para decirnos que Cristo fue circuncidado al 8º día y que Cristo Jesús cumplió todo el pacto de obras, y por eso Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham, puede establecer el pacto de gracia, que única y exclusivamente es por fe. La ley moral de la que nosotros hablamos no se establece en Éxodo. Cuando yo hablo de la ley ceremonial, de la ley dietética,
de la ley ritual que establece Éxodo 20, es un pacto de obras. Si nosotros miramos, son dos líneas juntas. Dios establece un pacto de obras con Adán. ¿Qué dicen ustedes? Los veo perdidos. ¿Dios establece un pacto de obras con Adán, sí o no? Sí. ¿Por qué? Creo que no comiera. Porque le dijo que no comiera, ¿sí? O sea, disfruta de todo, pero no comas. Ese es un pacto de obras. Es un pacto que fue establecido en Adán, fue quebrantado por Adán, fue ratificado a Abraham, fue establecido formalmente en el Éxodo 20, fue cumplido por Cristo. ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Ese es el primer pacto de obras. Ahora, el pacto de gracia fue establecido en Adán en Génesis 3.15. ¿Cómo es que dice Génesis 3.15? Ah, se me fue. Si alguien me ayuda, se me fue. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí es claro? Cristo recoge todas las cláusulas. Cristo recoge los dos pactos, porque es un solo pacto. Y Cristo establece ahora el pacto de gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir todo eso de pacto y gracia y que no tienes que hacer nada? Solo tienes que confiar plenamente en la obra de Jesucristo en la cruz. Porque Él es el único que puede tratar con mi pecado, con mi maldad, con mi familia deteriorada. Algo que me gusta de la promesa de Abraham es que en las familias se vería la bendición. Y solo Cristo Jesús puede dar salvación, redención, vida eterna, gloria eterna, dice por ahí en 2 de Timoteo, a aquellos que única y exclusivamente ponen su confianza en Cristo. Nuestra esperanza solo puede descansar en Él. Solo puedes ir corriendo a Cristo y descansar en su gracia, en su amor, en su soberanía, en su bondad. El pasaje es muy claro, ¿sí? Los teólogos dicen, siempre se trató de la simiente espiritual de Abraham y siempre se trató de la simiente física de Abraham. ¿No? ¿Te acuerdas Éxodo 4 o 5 cuando dice que Moisés salió y Dios lo iba a matar? ¿Sí te acuerdas? Sí. Dice que Dios iba a matar a Moisés. ¡Wow! ¿Qué pasó? Pues que Moisés estaba violando el pacto de obras porque no había circuncidado a su hijo. Literal lo que Dios estableció fue un pacto de obras con su descendencia. ¿En dónde? En la carne. Por eso todo el ritual y todo el pacto de obras establecido con el pueblo judío hacía parte del plan eterno y redentor de Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Sí? Porque Dios se pone con un pacto de gracia, con un pacto de obras. Pues hubiera hecho un solo pacto y ya. Traiga a Cristo y somos salvos. El pacto de obras tiene un sentido importante en nuestras vidas, ¿sí? Y es decirle al hombre, tú por tus obras y por tu justicia no te puedes salvar. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Porque la ley lo único que hace es acusarme, me acusa. La ley no salva. La ley solamente te dice, mira, estás haciendo todo esto mal. Si alguien me dice, yo cada vez que leo la Biblia más me siento pecador, más me siento mal. Pues es claro, porque la Biblia ¿qué es? Es un espejo que nos muestra la condición natural de nuestro corazón. La ley nos dice, mira lo que está lleno tu corazón. Tu corazón está lleno de ti mismo, de pecado. Solo se trata de ti, de tus cosas, de tus deseos. Pero la bendición de Abraham es una bendición que le pertenece a todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en la simiente de Abraham, la cual es Cristo, ¿sí? Eso es, miren, hay credo circuncisión y hay pacto circuncisión. ¿Qué significa eso?
Credo-circuncisión significa que aquel que creyó a Dios y le fue contado por justicia, valida su justicia a través de la circuncisión, ¿sí? ¿Saben qué es la circuncisión? Que Dios corta el prepucio del aparato reproductor masculino. A mí me llama la atención porque Dios esa parte, ¿sí? ¿Por qué no un dedo? Porque no sé, otra cosa, cualquier cosa, ¿sí? Un hombro, algo. ¿Por qué el prepucio del aparato reproductor del hombre? Porque Dios estaba apuntando a la simiente de Abraham y a la simiente de su descendencia, la cual es Cristo Jesús, Señor y Salvador. Toda la Biblia es, o sea, no es que hay un Antiguo Testamento y dejémoslo a un lado y ahora solo hablemos del Nuevo Testamento, porque toda la Biblia es un encaje perfecto de lo que Dios ha revelado a su pueblo, ¿sí? O sea, es perfecto que Dios a su descendencia física le puso a guardar las obras de la ley, para que ellos entendieran que no es por las obras, no es por la ley, sencillamente Cristo Jesús cumple todos los requisitos que la ley ofrecía. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer una multitud de fariseos viendo a Jesús y diciendo, este man, tucho, guarda toda la ley? ¿Qué le decimos? ¿Qué le sacamos a Jesús? Decían los fariseos. De hecho, en el juicio falso que hay contra él y Pilato, tienen que conseguirse falsos testigos. No hubo una palabra que sacaran mal a Cristo. O sea, literalmente Jesús siempre los sorprendía. Si ustedes leen Juan y los evangelios, siempre ellos iban con preguntas difíciles para tratar de corcharlo. ¿Se acuerdan el de la moneda? Sí. Señor, debemos dar tributo al César. Qué problema que le estaba metiendo ahí, ¿sí? Qué problema. Porque te imaginas que Jesús hubiera empezado a politizar. Bueno, vamos a hablar entonces de política y del César y de los impuestos. Pues Jesús se vuelve un líder político. O de una vez a Jesús lo juzgan por algo. Pero Jesús nunca jamás encontró quiebre en la ley. Jesús es el perfecto cumplimiento del pacto de obras. Jesús hizo por ti lo que tú no puedes hacer, cumplir la ley. Jesús la cumple perfectamente para que solo por la fe en Cristo Jesús nosotros experimentemos salvación, redención, vida eterna, gozo. Entonces el pacto de Abraham es un pacto uno solo, es un pacto dicótomo, es un pacto que tiene un propósito para Israel y otro propósito para su descendencia espiritual. Allí quiero hacer una aclaración. No todos los descendientes de Abraham eran salvos, ¿sí? No todos los descendientes de Abraham eran salvos, porque los descendientes de Abraham también debían ejercer fe en la simiente prometida, que es Cristo. Entonces podremos decir que Abraham tiene dos descendencias, una descendencia espiritual y una descendencia en la carne, que es el pueblo judío. Tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento se han salvado única y exclusivamente por poner su fe en el Redentor, por poner su fe en Cristo. Abraham no fue un hombre perfecto, Abraham tuvo debilidades como ustedes, como yo. Abraham fracasó en su fe. Puedes leer Génesis 12, del versículo 13 en adelante. Puedes ver cómo la fe de Abraham cayó. Fue a Egipto, volvió en tierra extranjera, le dijo a su esposa, diga que usted es mi hermana. Abraham fue un hombre débil y falló como nosotros. Pero Abraham solo puso su fe, su confianza y su esperanza en la simiente prometida, y la simiente es Cristo. Los santos del Antiguo Testamento se salvaban mirando a la cruz, mirando a lo que había de venir, y los santos de este tiempo se salvan mirando hacia atrás, mirando a la cruz y poniendo toda su confianza y toda su esperanza en Cristo. La única cosa que nosotros de verdad tenemos en la vida es a Cristo Jesús, Señor, Salvador,
Entonces, con eso en mente, yo les invito para que oremos. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Hay un versículo que habla de circuncidar el corazón. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. Tenemos un problema. Génesis 17 dice que el pacto era perpetuo, se me olvidó ese pedazo. Y si yo traduzco perpetuo, quiere decir que es un pacto eterno, eterno. Y los judíos dicen eso, mira, la fiesta de los tabernáculos dice que la celebraremos como pacto perpetuo. ¿Qué estás diciendo? Mira la fiesta de... ¿Qué otra fiesta hay? Yom Kippur, pacto perpetuo. Pues mira que aquí lo que está diciendo es, literalmente es un pacto eterno, es un pacto eterno. Pero es un pacto eterno con una connotación especial que apunta y hace referencia al pacto de gracia, ¿sí? Si nosotros leemos Romanos dice que no son descendientes de Abraham los que son circuncidados en la carne, sino los que han sido circuncidados en el espíritu. Tú has sido circuncidado espiritualmente, eternamente. ¿Cuál es la tierra eterna que nosotros tenemos? Vamos a Hebreos 12. ¿Te acuerdas de ese salmo? Pedir por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Sí se lo saben? Ese salmo les gusta, ¿cierto? Hebreos 12. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué dice ahí? Jerusalén, ¿cuál? ¿Cuál Jerusalén? ¿Cuál Jerusalén debes amar? Por la paz. ¿Qué Jerusalén debe buscar? ¿A la compañía de qué? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos. El pacto perpetuo, que es circuncisión espiritual eterna. Jerusalén, ¿cuál Jerusalén? Celestial, eterna. Millares de santos, mi familia es eterna. ¿Era un pacto eterno? Sí, lo cumplió en Cristo. Y Cristo administró el pacto de gracia para que tú y yo descansáramos en la bendición que viene a través de Abraham. La bendición es Cristo, la bendición es la salvación, la bendición es que ya no soy esclavo del pecado, soy libre única y exclusivamente por la obra de Jesucristo en la cruz. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Cómo así? Solamente lo que va a hablar, la buena nueva. La buena nueva viene desde Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Era una promesa general, pero que va a ser administrada por la descendencia espiritual y física que es Cristo de Abraham. No sé si alguien tenga alguna pregunta.